Vamos a empezar. Buenas noches, Dios los bendiga. Gracias por estar a tiempo. Me gusta empezar porque hay gente que nos está mirando en vivo y que está esperando esta clase. Vamos entonces a orar para iniciar. Padre, en el nombre de Jesús queremos darte muchas gracias en esta noche por la bendición que nos das de estar delante de ti, Señor, y poder traer una palabra que produzca los cambios necesarios para vivir a la altura de tu desafío. En el nombre de Jesús estamos estableciendo en nuestras vidas tu orden. Estamos rompiendo de nosotros, Señor, toda mentalidad de esclavitud, toda mentalidad de mediocridad, toda mentalidad, Señor, que nos hace errar el blanco, y declaramos en el nombre de Jesús que en este tiempo, Señor, somos gente que no solamente reconoce lo que tú estás haciendo, Señor, en la tierra, pero somos gente que camina alineada a ese hacer tuyo, Señor, en la tierra. Declaramos también en el nombre de Jesús que somos gente preparada para, Señor, vivir y hacer cada palabra que sale de tu boca, Señor, encarnarla en nuestra vida para que sea una realidad en las naciones de la tierra. Lo declaramos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Solamente voy a ir rápidamente al punto que Juan Marcos la semana pasada estuvo trabajando por mí, que estaba fuera de la ciudad, y hemos venido hablando sobre Josué como una señal de liderazgo para estos tiempos. Y la semana pasada el punto tenía que ver cómo en el mismo tiempo que Josué recibe una transformación en su mente, una transformación en su espíritu, una transformación en su manera de ver lo que Dios estaba haciendo, en ese mismo tiempo gente que estaba en el sacerdocio son excluidos del sacerdocio. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que Dios a uno lo sostiene y a los otros son desechados? Y encontramos allí en Esdras capítulo 1, verso 62, 2:62, dice que estos, hablando de estos sacerdotes que habían subido del cautiverio, llegan a Jerusalén. Aquí dice que ellos buscaron su registro de genealogía y no fue hallado, y fueron excluidos del sacerdocio. Hubo un decreto para ellos que no comiesen de las cosas más sagradas hasta que hubiese un sacerdote para poder consultar con Urim y Tumim. Esto fue lo que se enseñó la semana pasada, que solamente quiero ver algunos principios a manera de resumen. Es interesante que Josué, el sumo sacerdote, viene en contra de él el enemigo a decir: mira que este está sucio, mira que este no está dando en el blanco, mira lo que está pasando con este hombre. Y el mismo Señor reprende al diablo y pasa todo lo que nosotros hemos estudiado. Todas sus vestiduras son cambiadas, es transformada su mentalidad. Pero aquí encontramos que sacerdotes, que todo un grupo de sacerdotes que está viviendo el mismo proceso de Josué, regresan del cautiverio, llegan a Jerusalén, y me imagino que ellos con muy buen corazón empezaron a buscar, empezaron a inquirir qué era lo que Dios quería hacer. Y dice aquí de manera interesante que cuando empezaron a buscar su genealogía, es decir, cuando querían comprobar su identidad en el sacerdocio, no la encontraron, por lo tanto fueron excluidos. Es muy importante porque en este tiempo Dios está haciendo una reforma en nuestras vidas. Y Dios está haciendo una reforma en la iglesia. Dios está reformando también, vamos a decir, todo lo que conocemos, también como el mundo. Hay cambios que son profundos. Pero una clave para nosotros permanecer en este tiempo tiene que ver con identidad. ¿Quiénes somos? ¿Dónde está establecida mi identidad? Uno de los serios problemas de la gente, ¿cuál es? Que establece su identidad en actividades, mas no en Cristo. Las actividades van y vienen,
pero nunca jamás, o sea, el Señor Jesucristo permanece para siempre. Dice que es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Es interesante que la gente que tiene problemas de identidad, podemos hablar de problemas de identidad como sinónimos, espíritus de orfandad. Cuando la gente no conoce al Señor como Padre, porque es fácil relacionarse como Jesús, mi Salvador, mi sanador. Es fácil relacionarse con el Espíritu Santo que me guía a toda verdad. Pero relacionarnos con el Padre siempre es más difícil porque estamos inmersos, somos parte de una generación huérfana. Y esta es una mentalidad. El hijo pródigo y el hijo mayor que se queda en la casa, ambos tenían una mentalidad huérfana y no tenía que ver con el padre, porque encontramos que el padre era un buen padre. Encontramos que el padre amaba a los hijos entrañablemente. Encontramos que el padre no tenía un corazón de juicio para los hijos. Sin embargo, ellos, ambos hijos, tanto el que se fue como el que se quedó, ambos demostraron una mentalidad de orfandad, es decir, una mentalidad incapacitada para relacionarse con el Padre. ¿Y qué es lo que ocurre aquí cuando nosotros como hijos no tenemos una mentalidad de hijos, no operamos en nuestra identidad de hijos, no operamos desde la perspectiva de una relación con el Padre? Es que somos desechados del sacerdocio. ¿Qué significa eso? Que nuestra actividad queda vacía o exenta de poder ministrar una relación saludable, y esta es la razón por la cual nosotros encontraremos liderazgo en todas partes del mundo, dentro de la iglesia, con muy buenas actividades, pero que ministran cero de Dios. Lo que hacen sus actividades son vacías de Dios, no tienen contenido, porque no, el contenido de lo que nosotros podríamos hacer debería ser Dios, porque allí es donde está arraigada nuestra vida. Dice la Biblia, y recuerden que estoy solamente repasando la clase de la semana pasada. Dice la Biblia que ellos fueron tratados como contaminados. ¿Por qué? Porque al impedírsele comer de lo sagrado, era porque estaban siendo tratados como gente que no estaba santificada. Es interesante porque esta tiene que ver con ser tratados como profanos. Y la palabra que a mí se me venía cuando yo estudiaba este punto es lo que ocurre con Esaú. Quiero que piensen un momento en esto. Esaú y Jacob, ambos eran hijos de la promesa. Ambos, porque los dos eran descendientes directos de Abraham, eran sus bisnietos, ¿verdad? Ambos nacen del mismo papá y de la misma mamá en el mismo tiempo. Ambos fueron criados con el mismo amor. A ambos se les dio la misma, vamos a decir, ministración en cuanto a identidad, en cuanto a riquezas, posesiones, todo. Sin embargo, dice la Biblia que uno de ellos, dice de esta forma específica, dice que Dios a Esaú lo detestó, lo odió y por eso lo desechó. ¿Cómo? ¿Cómo es que Dios va a desechar a uno mientras que dice, pero a Jacob lo amó? Pero ¿cómo es posible? Porque el punto está en que Esaú es considerado profano, es repudiado por Dios, porque Esaú no le dio importancia a su identidad en el Padre. Dice que él vendió su condición de hijo primero, de hijo primogénito, simplemente por un plato de lentejas. ¿Y qué es lo que usted cree que está ocurriendo en la iglesia de Cristo en este momento? Hemos sido llevados en el vientre de la iglesia. Y hablo de la iglesia no como institución eclesiástica que está en el mundo, sino estoy hablando de la iglesia de Dios, de la esposa del Cordero, que ha estado pariendo hijos. Hemos sido concebidos por Dios mismo. ¿Y qué sucede? Cambiamos lo de Dios, cambiamos la relación que tenemos con nuestro Padre Celestial por cualquier cosa
que llene nuestro vientre. ¿Y qué está llenando nuestro vientre? Cuando el apóstol dice que no vivamos como la gente sensual. Los sensuales no son sexuales, sensuales son los que viven por los sentidos. Llenamos nuestra vida con lo que llena los ojos, con lo que llena el oído, con lo que me agrada. Ese fue el mismo pecado de Eva. Dice que el fruto era agradable a la vista. Ella se llenó, por eso es que es sensualidad. Y Pablo dice que ya nosotros no vivimos como los sensuales, es decir, por lo que nuestros sentidos físicos, emocionales, espirituales están diciendo que nosotros necesitamos. Esaú creyó que su necesidad iba a ser suplida con un plato de lenteja. Mucha gente que forma parte del cuerpo de Cristo, que ha sido concebido por el Espíritu Santo, ha sido parido realmente en el Señor, sin embargo, cambian su condición de hijos por cualquier cosa que es temporal. Y no, lo dice la Biblia y lo dice el Nuevo Testamento, porque esa palabra está en el Nuevo Testamento cuando dice que Esaú fue desechado simplemente por eso. Dios lo aborreció. Nosotros como gente de Dios necesitamos cambiar nuestras prioridades. Estamos hablando de sacerdotes que fueron excluidos del ministerio en el mismo tiempo que un hombre que también fue considerado vil fue traído en el Señor, establecido en su llamado y fue subido de nivel, porque pasa de ser solo un sacerdote que intercede y Dios lo convierte en un sacerdote rey nivel Melquisedec, porque era ¿quién? Alguien que estaba estableciendo un liderazgo para los tiempos presentes, que para su momento era tiempo futuro, pero son presentes para nosotros. Es bien importante que nosotros tengamos esto en mente. Me preocupa grandemente que en un momento de transición y de reforma, como la que está viviendo la iglesia a nivel mundial, hay gente que no solamente está permaneciendo estática en una forma de pensar inservible, incapaz de llevarnos a alcanzar los propósitos de Dios para este tiempo. No solamente estamos mirando eso, sino gente que simple y llanamente está cambiando su condición de hijos porque son leales al hombre, leales al sistema, pero no leales a Dios y al pacto con Dios. Hoy vamos a hablar un poquito más de eso. Fueron tratados como profanos y una de las cosas que significa que solamente por Urín y por Tumín se traía la palabra. Vamos a ver, dice, todavía Esdras está diciendo, bueno, lo establecido en la ley es esto, pero vamos a esperar a ver si Dios dice que cambiemos las cosas. Lo que está diciendo es que en ellos no había revelación. Había que esperar que un sacerdote, Dios levantara un sacerdocio que tuviera la revelación para traer una palabra de dirección al respecto. Es decir, cuando nuestra identidad no está fundamentada en Cristo, cuando nuestra identidad está fundamentada en actividades, cuando nuestra identidad está fundamentada en organismos eclesiásticos, no eclesía, instituciones, denominaciones, prácticas milenarias de la iglesia, todo eso, cuando nuestra identidad está fundamentada en eso, nosotros somos gente que por mandato de Dios no accesamos la revelación. La revelación no es algo ajeno. Dice que hay que esperar que haya un sacerdote que sea considerado, o sea, que tenga identidad en Cristo para que pueda traer revelación de dirección. Esto es muy serio, porque aunque estamos en una iglesia reformada desde el siglo XV, seguimos necesitando un intermediario para recibir revelación. Porque no accesamos la revelación, ¿por qué? Porque nosotros estamos siendo alimentados por nuestros sentidos. Nos hemos convertido en iglesias sensuales. ¿Vamos entendiendo? Quiero repasar, porque yo sé que Juan Marcos es un buen maestro, simplemente que hay cosas en las cuales cada maestro hace su énfasis, ¿no? Y quiero hacer estos énfasis para poder entrar al punto que les decía, ya estamos cerca de terminar, que tiene que ver con Zorobabel, el segundo modelo de liderazgo para este tiempo.
nosotros encontramos que nuestro propósito entonces para no ser erradicados del sacerdocio es aprender a dar en el blanco. Veíamos que pecado, de acuerdo a lo que estudiábamos con Josué, es no dar en el blanco. Y una de las cosas que dice 1 Corintios 9:26, Pablo dice, yo no soy de la gente que está peleando con el aire. Yo no soy de la gente que está lanzando flechas así a la aventura. Hay gente que vive de actividad en actividad, brincando y haciendo cosas, pero no hay congruencia. Uno de los problemas de la iglesia del siglo XXI en este momento está haciendo que la gente ha recibido tanta información, pero no hay nada de sustancia interna, porque en general no han podido llevar la información a una palabra revelada a sus vidas. Y la Biblia dice aquí, cuando Pablo está hablando en 1 Corintios, dice, no, tampoco golpeo mi cuerpo o lo pongo en servidumbre, así por así. Entonces da una declaración, dice, no sea que yo en una estación he marcado la pauta, pero ahora a causa de que no estoy dando en el blanco, y recuerden que Josué no estaba dando en el blanco no porque estaba en fornicación y adulterio, sino porque su mentalidad se quedó estancada en un tiempo. Yo decía en alguna de esas clases, no es tiempo de interceder, es tiempo de legislar. Y aquí dice, no sea que en la estación anterior que yo era alguien que sonaba la trompeta para que la iglesia, para que el pueblo se reuniese y dar las instrucciones para que avanzara, ahora yo sea sacado de la lucha, de la milicia, de la militancia, que yo sea eliminado de la carrera. En Hechos 2:40 el apóstol también dice, sed salvos de esta perversa generación. La palabra perversa ahí es la palabra escorios, que significa torcida. Y lo que el Señor está diciendo es que nosotros debemos ser salvos, es decir, salir de una mentalidad, de una generación preponderante que está torcida. Que camina por caminos torcidos, por lo tanto, a donde está llegando es un lugar que está podrido. Esto es fuerte. Ahora, todo esto está escrito donde en el Nuevo Testamento, para que no pensemos, ¿verdad?, que es solo Antiguo Testamento. Pedro en el capítulo 1, verso 4, en su segunda carta, dice, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. La palabra mundo allí es cosmos, y recuerden que cosmos no es un lugar geográfico en la tierra, sino es una mentalidad, es igual que generación. Entonces está diciendo, habiendo huido de una mentalidad, escorios, que está torcida, habiendo escapado de una mentalidad que no está recta, habiendo escapado de una mentalidad torcida, y está torcida a causa de la corrupción, pero esa palabra es importante, porque esa es la palabra Torah, que significa descompuesto. Descompuesto, algo que necesita ser arreglado. Es tremendo, porque estamos hablando cómo es que un sacerdocio es restaurado, reformado, pero otros que no caminaron en el proceso fueron desechados. Y la advertencia apostólica es, ustedes escapen de una mentalidad sacerdotal que los mantiene inertes, muertos en una posición que ya no da en el blanco. Antes, en la estación anterior funcionó, pero en esta no. Ahora, habiendo hecho este repaso, que fue la clase anterior, yo quiero que entremos al nuevo punto y al último punto de nuestra clase. Probablemente esto va a durar 2 clases más y ya terminamos por lo menos con los puntos que yo me establecí para la palabra profética. Dentro de todas mis enseñanzas de este año, de todas maneras yo sigo trabajando palabra profética. El Señor ha estado hablando a mi vida de que yo pueda compartir con ustedes lo que significa adulterio espiritual.
y vamos a revisar el adulterio espiritual desde la perspectiva de Betsabé y David. Betsabé significa 7, número 7, año 7, juramento, cómo caemos en adulterio con pactos que no nos corresponden. Pero viendo aquí Zorobabel, otra persona importantísima en lo que son los últimos tiempos, porque Zorobabel como personaje histórico, un personaje que no es mítico, sino fue un personaje real en la historia de la restauración de Israel y de Jerusalén. Clave, recordado en la historia por hacer lo que Dios le mandó a hacer. Un hombre interesantísimo. Al igual que Josué, el sumo sacerdote, Zorobabel regresa del cautiverio. Zorobabel nace en cautiverio. Zorobabel es tipología de la gente que no nació en el Señor. Y habla de casi todos nosotros que no hemos nacido en el Señor. Porque aún los que hemos nacido en hogares cristianos, hemos aceptado a Cristo, hemos conocido a Cristo muchísimos años después, aunque nos traían a la iglesia. Porque traerme a la iglesia no significa haber nacido en el pacto. Yo vengo a la iglesia desde que estoy chiquita, pero eso no me hace a mí cristiana, porque el evangelio, la salvación, no se transfiere por genealogía. Es una relación personal. Y Zorobabel era un descendiente directo de la línea davídica. En él había, vamos a llamarlo como lo decimos en este tiempo, él tenía sangre azul. A él le pertenecía el reinado. En lo que era la genealogía, era la persona a ser establecida como rey en la refundación. Y estoy usando la palabra refundación porque es la palabra que Dios me ha estado dando por mi país. La refundación de la nueva nación. Y este hombre, nacido en Babilonia, era un hombre nacido en Babel, que significa confusión. Estaba inmerso, aunque había llegado a Jerusalén, tenía un llamado claro de Dios, tenía identidad en el Señor. Sin embargo, Zorobabel tenía un problema, que era un hombre por los escritos, por la forma como hablan tanto los profetas, Zacarías y Ageo, como también encontramos a Esdras y a Nehemías haciendo mención de este hombre, encontramos que era un hombre que tenía un problema de autoestima. Cosa que en el tiempo presente también es muy común. Encontramos hombres y mujeres de Dios que son de Dios, pero su autoestima es tan baja que cuando alguien les hace sombra, mira lo que ocurre con la gente con problemas de autoestima que están en liderazgo. Cuando alguien le hace sombra, hacen todo lo que está en su mano para destruirlo. Porque como tienen autoestima baja, siempre sentirán que otra persona le puede quitar lo que tiene, poco o mucho. El caso de Zorobabel era un hombre con genealogía comprobada, con identidad establecida, con llamado de Dios, con propósito de Dios para su tiempo, pero un hombre con baja autoestima. Pero ¿qué hizo Dios en la vida de Zorobabel? Recuerden que tanto Josué como Zorobabel son dos tipos de liderazgo que Dios está levantando en este tiempo. Por eso es que sus procesos de vida son importantes. El sumo sacerdote, como Dios cambió su mentalidad. No es tiempo para interceder. Tienes que legislar en medio de un tiempo de crisis porque todo está en el suelo. Ahora Zorobabel, que tiene una identidad de rey, vamos a ver qué es lo que el Señor hace con él. Vamos a ver el proceso de Dios en la vida de este hombre que tiene llamado a reinar, pero tiene baja autoestima. Tiene un bajo concepto de sí mismo. Zacarías 4, 6 al 7. Él me dijo, este es el mensaje del Señor para Zorobabel. Estoy usando aquí la versión para todos, que me gusta mucho la estructura gramatical que está utilizando, es bastante entendible. Dice, este es el mensaje del Señor para Zorobabel de parte de Dios, dado a través del profeta Zacarías, un profeta joven que se encontraba
en Jerusalén. Habían dos profetas, escúcheme, iglesia. Habían dos profetas profetizando para Jerusalén. Zacarías, un profeta joven que era sacerdote, que conocía muy bien el templo porque era el nieto del presidente del concilio. Pero el otro profeta que estaba profetizando en el mismo tiempo era un profeta ya bastante mayor, viejo, Ageo. Pero Ageo está profetizando para la misma nación de Jerusalén, pero desde el cautiverio. Ageo estaba en Babilonia. Dios levanta a estos dos profetas para traer la misma palabra a la misma nación en el mismo tiempo, dos perspectivas. Y esto lo quiero decir porque una de las cosas que he estado escuchando últimamente, aún sobre mí, gente que dice que tú no tienes autoridad legal para traer una palabra sobre una nación si no vives ahí. Entonces yo quisiera saber cómo explican el caso de Ageo, que está profetizando para la nación de Israel sobre Jerusalén, sobre su liderazgo, entregando las estrategias, pero él estaba en Babilonia. Interesante. Por cierto que hay otro paralelo, que es Jeremías y Ezequiel. Y estos son profetas de antes de salir al cautiverio. Jeremías profetiza desde Jerusalén, Ezequiel profetiza desde Babilonia. Al mismo problema, a la misma situación. Y tienen visiones muy similares de lo que estaba ocurriendo. Pero volviendo aquí, el mensaje que recibe a través de Zacarías le dice: Zorobabel, el Señor le está hablando, no será por la fuerza ni por el poder, sino por mi espíritu. ¿Quién eres tú, oh gran montaña? Empieza a profetizar Zacarías. Ante Zorobabel no eres más que una llanura. Él, Zorobabel, el que tiene problemas de autoestima en este momento, sabe quién es, sabe cuál es su llamado, entiende el tiempo para el cual fue levantado, pero tiene un problema de que no cree en sí mismo y dice: él va a construir el templo. Y cuando coloque en su lugar la piedra principal, la piedra del ángulo, cuando empiece a echar los fundamentos, la gente va a gritar: ¡qué hermoso! ¡Qué hermosa! Hablando de la obra de Zorobabel. Zorobabel es interesante, les vuelvo a decir, porque había nacido en Babilonia, que viene de Babel, que significa confusión. La característica de una persona que tiene problemas de autoestima o que tiene un espíritu de orfandad es confusión. Normalmente son personas que no saben cuál es la voluntad del Señor y siempre están cuestionando cuál será la voluntad de Dios y pasan mucho tiempo pasivos esperando cuál será la voluntad de Dios. Tienen mucho temor de hacer algo porque siempre piensan que están fuera de la voluntad de Dios. A donde los voy a llevar es cómo es que nosotros subimos y lo que Dios está haciendo con su iglesia en este tiempo es llevándonos a la mente de Cristo. ¿Cómo es que nosotros tenemos la mente de Cristo? No que accesamos la mente de Cristo, sino que tenemos la mente de Cristo. Entonces el desafío es cómo opero con la mente de Cristo. Amén. Me van siguiendo. Zorobabel entonces es el modelo del líder que está llamado a gobernar en un tiempo de crisis. ¿Usted cree que hay crisis en la iglesia? ¿Usted cree que hay crisis en nuestras naciones? ¿Usted cree que hay crisis en las áreas políticas, educacionales, sociales, económicas del mundo? Hermanos, la palabra común de este tiempo se llama crisis. Y Zorobabel está llamado a gobernar. Óyeme, no a interceder dentro de cuatro paredes. No a decretar dentro de cuatro paredes. A gobernar en tiempos difíciles en una sociedad completamente destruida. Los muros de la ciudad estaban en el suelo. Escúchame. Eso es como decir en el tiempo presente que las fronteras estaban
sin ninguna protección. Podía entrar y salir el que le daba la gana. En la antigüedad las ciudades eran amuralladas. En este tiempo nuestras naciones tienen protección militar, serían las murallas de ese tiempo. Estaban quemadas. 70 años de cautiverio. Para el tiempo que se empezaron a reconstruir, 170 años después, estaban quemadas, estaban en el suelo. Y el orgullo de la nación, que era el templo, estaba completamente destruido. Los que habían regresado del cautiverio, que habían conocido el templo, imagínense cuál era el templo que estaba en sus mentes, el recuerdo. Era el templo de Salomón, que había sido para su momento era una obra arquitectónica impresionante, salida del tiempo, en todo sentido. Construcción, en lo que era ornamento, la forma, todo. La gente viajaba, los reyes y gobernantes de ese tiempo, a conocer aquella obra arquitectónica que era algo impresionante. Estaban ahora sin dinero, cansados, viejos, enfermos, no hablaban la lengua, los que habían nacido en Babilonia, y tenían delante de sí un gran desafío: reconstruir una ciudad que estaba en ruinas y levantar un templo que había sido quemado y robado. Y el templo representaba el lugar de la morada de Dios. Para Israel significaba, si no hay templo, la presencia de Dios no está. Y si la presencia de Dios no está, estamos perdidos. Dios estaba llamando a un hombre que había nacido en un lugar de confusión, que su mente estaba hasta enajenada. ¿Qué será? ¿Cómo lo voy a hacer? El desafío es demasiado grande. Y Dios le dice, te estoy levantando para que gobiernes. Y lo que Dios está haciendo con gente en este tiempo es levantándola también de entre los escombros para gobernar en medio de escombros. La palabra profética de Dios a través del profeta Isaías es que nosotros heredamos tierras que han sido asoladas por muchas generaciones, que están peladas, que no tienen nada. Eso se refiere a personas, eso se refiere a familias, eso se refiere a ministerios, pero también se refiere a naciones enteras. El corazón de Dios es que nosotros nos convirtamos en los reformadores y restauradores del siglo XXI. Y se nos está entregando como desafío ciudades y naciones enteras que yacen en ruinas. Por eso es que iniciamos con Josué, porque si no cambiamos la mentalidad no vamos a poder hacer nada en nuestras naciones. Yo le decía a alguien en estos días en Venezuela, que me decía, lo que pasa es que yo no puedo salir a marchar porque a mí me lo prohibieron en mi iglesia. Y yo decía, bueno, en primer lugar, entre eso y el presidente Maduro no hay diferencia. Y me decía, ¿por qué? Porque ambos te están reprimiendo tu derecho a una manifestación pacífica. Ambos sistemas. ¿Cuál es la diferencia? Que uno lo está haciendo detrás de un púlpito con la investidura sacerdotal y el otro lo está haciendo desde la silla presidencial con una investidura presidencial, pero es el mismo espíritu, las mismas palabras, es exactamente. ¿Qué les parece? Pastores diciéndole a la gente, si usted va a manifestar en contra, a luchar por su derecho a la vida, va sin mi cobertura, y si se rebela, se va a enfermar y se va a morir. ¿Cuál es la diferencia? Esta lo está decretando y este otro le está mandando a los militares para que los maten. Esa es la mentalidad que Dios está erradicando tanto del sacerdocio como del gobierno. Porque eso es un espíritu. Escapemos de una generación que ha adulterado los principios del reino. Es tremendo esto.
Por eso es que en el mundo natural no ocurre nada que la iglesia no permita. Y lo que ocurre en el mundo natural es el reflejo de lo que sucede adentro de las congregaciones. Zorobabel recibe la palabra no solamente a través de Zacarías, que está profetizándole cara a cara allí en Jerusalén, pero empieza a recibir una palabra profética de Ageo, la misma palabra, un viejito que estaba en Babilonia. Y la palabra sigue siendo, Zorobabel no es con ejército, no es con fuerza, no es con poder, es con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Les vuelvo a decir, era un hombre que sabía que tenía el derecho y el deber de gobernar en su tiempo, pero él no sabía cómo hacerlo. El modelo en su mente de 70 años de cautiverio era, por una parte, a la fuerza. Y lo que conocía por la historia era que había abundancia de recursos. David y Salomón habían tenido reinados que tenían muchísimos recursos. David, cuando recibe la palabra, tú no vas a construir el templo, lo va a hacer tu hijo Salomón. David dijo, bueno, no lo voy a construir yo, pero lo que yo sí puedo hacer es entregar los recursos para el templo. Y David entregó aún de sus tesoros personales para la construcción y edificación del templo. Se dice que por lo menos todo lo que fue en el área musical, todo lo hizo David de su mano. Fue un hombre con muchísimos recursos y luego Salomón es bendecido por Dios con riquezas incalculables. Y entonces está pensando Zorobabel, no solamente tengo un gentío cansado, enfermo, sin visión, confundido, yo mismo estoy confundido y no tengo nada, porque lo único que heredé fue un título de nobleza, pero no tengo los recursos. ¿Se ha sentido usted como Zorobabel? Oh sí, yo cada vez que empiezo una estación me siento como Zorobabel, que el desafío es tan grande que tengo algo que hacer, entiendo quién soy, pero no sé cómo hacerlo, no sé por dónde empezarme a comer aquella crisis. Y la palabra viene, escucha, no es por la multitud de tus fuerzas, le dice el Señor. Y el Señor nos está diciendo a nosotros, no es por la fuerza que tienes, no es porque tienes 20 años, ni 30 años, no es por la fuerza física. No es por la fuerza que has acumulado, porque tienes un montón de amigos, porque tienes una cobertura espectacular, porque estás en una organización súper fuerte. No es por eso. No es con poderío humano. Dice, lo único que te va a habilitar en el tiempo de la crisis, es la palabra que está recibiendo Zorobabel y que nosotros estamos recibiendo en este tiempo, y espero en el Señor que usted también la esté recibiendo, es por el poder del Espíritu Santo. Amén. Yo les decía el viernes antes de irme, no es casualidad que nosotros estamos ya en el tiempo de la cosecha. Mes 7 es tiempo de cosecha, justamente para celebrar Pentecostés, fiesta de cosecha. Importante, importante. La próxima semana es empieza la recolección. Y ojalá que ustedes estén siguiendo la instrucción que yo les di como profeta de Dios. Porque si usted sigue la instrucción, va a ser prosperado. Eso es lo que dice la Biblia. Le crees a Dios y estás seguro, firme en una palabra, pero le crees a los profetas y eres prosperado. El poder de Dios es suficiente, no se necesita nada más para construir y edificar su iglesia y nuestras naciones. Lo que tú y yo necesitamos en el tiempo presente, en medio de la situación que estamos viviendo, que es por demás terrible, es el poder de Dios. Estando en Venezuela, llegué el día lunes, el día martes me fui a la marcha. Porque la verdad que a mí sí es verdad que nadie me va a decir qué puedo o qué no puedo hacer. Ningún líder. Jamás le he permitido. Si yo tengo una convicción de Dios y lo veo claramente porque entiendo los tiempos, hablen toda la pajería loca que quieran, pero a mí no me paran. Y me fui a mi marcha. La marcha, la de la ciudad de ese día, fue porque 5 muchachos
de la misma universidad donde yo estudié, los acribillaron. Recibí de primera mano lo que ocurrió. El lugar, estos muchachos estaban dentro de la universidad. Ahora es inconstitucional, es ilegal que la Guardia Nacional entre a la universidad en nuestros países. Ellos estaban en el área del comedor, que es bastante alejado de la entrada de la universidad. Quien me está contando la historia de primera mano son dos profesoras de la universidad, que son las que dirigen la UNESCO Venezuela y tienen su oficina casi al lado de allí. Ellas dicen que se salvaron de lo que pasó, porque ellas tenían que atravesar, porque iban a ir a un lugar, el comedor, y de repente una de ellas dijo, no, regresémonos a la oficina por algo. Ahora ellas me están introduciendo esa frase, lo que me contaron de esta manera, diciendo, entrar en relación con ustedes para nosotras ha sido de mucha bendición, porque yo siento que es la protección que Dios nos está dando en este tiempo. Se devuelven a la oficina y justo cuando están entrando a su oficina, entran los guardias, pasó lo que pasó allí mismo, a quemarropa, empezaron a disparar, 5 estudiantes quedaron graves de heridas graves, uno de ellos casi perdía la pierna. La marcha de ese día, del día martes, fue por eso. Y yo dije, pues yo me voy a marchar. Pero la segunda razón por la cual yo quería estar en la marcha es porque a mí no me gusta que me cuenten. A mí me gusta hacer diagnósticos in-sight en el sitio. Uno, porque, Dios mío, yo soy educadora y me gusta tener mis diagnósticos del sitio. Y dos, porque soy profeta. Yo necesitaba ver. Y estando allí, me entró mucho quebrantamiento, porque veía gente con rabia, con ira reprimida, con dolor, con hambre, con una cantidad de emociones revueltas, tratando de hacer algo, pero sin una dirección clara. Y inmediatamente lo que me vino fue el liderazgo de la iglesia, que sí está preparado. Porque el liderazgo de la iglesia ha sido preparado con estrategia, con visión. Nosotros tenemos palabra. Nosotros sabemos cómo traerle a la gente esperanza, porque eso es por el Espíritu Santo. Eso no es porque seamos graduados en alguna cosa, sino porque tenemos al Espíritu Santo. Y pensé, lo que me vino fue esto que yo estoy sintiendo, es lo que Jesús sintió cuando vio Jerusalén. Dice que lloró y dijo que los veía como ovejas sin pastor. Y a Jesús le costó convertirse en la oveja, en el pastor de aquellas ovejas, le costó la cruz. ¿Y sabe la razón que están dando ministros de Dios en mi país para que la gente no salga a marchar? Si te va mal es tu asunto. Jesús fue a la cruz, le dieron de latigazos, lo torturaron, rompieron su piel. Dice Isaías que fue desfigurado a causa de la tortura que le hicieron vamos a llamarlo así, la Guardia Nacional Romana. Y nosotros no somos mayor que nuestro maestro. Pero eso no solo está ocurriendo en Venezuela, eso está ocurriendo aquí, en nuestras escuelas, está ocurriendo en medio de nuestra sociedad. La gente anda como ovejas sin pastor. ¿Y quiénes son las personas llamadas a lideralizar tú y yo? No me salgas con una teología sacada de tu propio vientre porque estás lleno de temores, porque siempre has estado lleno de temores, porque eres inseguro, insegura, incapaz, no te le mides a las circunstancias difíciles. No saquemos cosas que no están en la palabra. José terminó en un pozo sin agua, lo tiraron sus hermanos. ¿Sabes por qué? Porque le fue a dar comida en un lugar desértico. Y eso creó envidia. Cuando eres una persona valiente, decidida, capaz, con capacidad para tomar decisiones, la gente te va a tener envidia.
y va a decir que eres un arrogante. Porque para los incapaces es más fácil criticar a la persona que tiene la capacidad de tomar la decisión y enfrentar el asunto. Y no porque se crea lo mejor, sino porque dice, yo prefiero intentar aunque falle que quedarme quieto en un sitio. Los mejores padres no son los que tienen todos los recursos para criar a sus hijos. Los mejores padres serán siempre aquellos que deciden criarlos en excelencia, aunque tengan carencia de una cantidad de cosas y salen todos los días a luchar por las cosas que necesitan. Esos son principios que no han cambiado y que no van a cambiar. Ser íntegros, ser leales, ser gente de pacto, ser radicales, no ser tibios en un tiempo como el que estamos viviendo. Son valores necesarios, son valores requeridos para poder tener éxito en frente de la crisis que nos está dando de bofetadas. Porque quien está siendo abofeteado con la crisis del tiempo presente es la iglesia. La iglesia que ha sido pasiva, indolente y teniendo la capacitación y habilitación del Espíritu, nos ha sido más fácil quedarnos en la iglesia y a puras penas. Y digo a puras penas porque a mí no me echen historia, porque bastante taller de intercesión que he dado yo en Venezuela, en Estados Unidos y en varias naciones de la tierra, y en todas partes es lo mismo, una flojera, un estupor, todo el tiempo están bostezando y ahorita mirando los Facebook. No me vengan a mí con esas historias, hermano. La situación que están viviendo las naciones de la tierra es responsabilidad nuestra. En Ezequiel capítulo 11, Ezequiel tiene una visión. Ezequiel estaba en el río Quebar en Babilonia. Y dice que fue traído por el Espíritu a Jerusalén. Y se encuentra que en la puerta de Oriente, escúchame porque esto es importante, gracias. La puerta del Oriente era la puerta de entrada al templo. Está hablando de eso que Dios nos ha permitido, poder entrar por sus puertas con alabanzas, como dice David. 25 líderes del pueblo de Judá, gobernantes, se pararon a bloquear la entrada y a decir, por aquí nadie entra. Ese fue, por cierto, la declaración profética que luego se cumple cuando vino el ejército musulmán y cerró la puerta del Oriente, porque dijo, como las profecías dicen que el Mesías va a entrar por esta puerta, ellos la cerraron, la tapiaron. Hasta el día de hoy sigue cerrada. Pero estando abierta, quien hizo el decreto con su brutalidad espiritual fueron 25 líderes de la tribu de Judá que se pararon en medio a decir, por aquí no entran. Y empezaron a hacer declaraciones proféticas y Dios se calentó. Léase el pasaje. Y el Señor le dice a Ezequiel, profetiza contra ellos. Profetiza contra ellos. Y dile que ni ellos son la olla y esta nación no es la carne. Esos son líderes que piensan que la iglesia le pertenece y la gente le pertenece y le empieza a decir a la gente qué tiene que hacer y qué no hacer. Y el día que tú haces algo que ellos te dicen que hagas, pero a ti tú no lo haces porque tienes otra dirección del Espíritu, te dicen que tú estás en pecado. Son jezabélicos en naturaleza. Por eso es que cuando la gente llega aquí se queda asombrado que siendo yo profeta y dando decretos proféticos, no ando metida en sus casas ni buscando qué es lo que ustedes hacen o no. Yo solo doy la palabra. Cada quien maneja su vida como quiere y cada quien le da al Señor cuenta de lo que hace. Porque a mí Dios no me puso de policía, ni de carcelero tampoco. Yo no soy ni policía ni carcelero y no estoy interesada tampoco en serlo. Si usted se va por un precipicio es su decisión, porque ni Dios le mete la mano. Porque el Señor entrega la palabra para todos. Y usted y yo decidimos caminar en eso. O decidimos no caminar. Y ni Dios te coarta tu capacidad de decisión. Ni Dios. Pero cada camino que escogemos nos va a llevar a un fin.
Nosotros lo decidimos. Y sigue sucediendo que luego que Ezequiel profetiza contra ellos, porque la profecía es: los voy a juzgar afuera. Y entonces el Señor en ese momento mata a 2 de ellos. Los nombres de esos 2 que cayeron muertos ahí, uno significa la oración ha sido oída y el otro significa vía de escape o puerta de escape. Y en ese momento que estos 2 caen muertos ahí, caen muertos, Ezequiel cae en el suelo llorando y dice: Señor, vas a matar a todo el remanente. Porque ¿qué fue lo que Ezequiel vio? Si que significa, que implica que la oración está llegando a ti y vienes y lo matan. Entonces, ¿será que tú vas a matar todo el remanente que queda? Recuerda que estamos en el tiempo de cautiverio ya. Él estaba en el río Quebar con los cautivos y es traído hasta Jerusalén para mirar lo que estaba pasando. Y el Señor le dice: no, yo al remanente no lo voy a matar, pero sí a un liderazgo que impide que la gente entre a caminar en el propósito. Y lo que Dios está haciendo en este momento de reforma, de cambios profundos, porque es tiempo 7 y tiempo de cosecha, es que están cayendo. Tanto a nivel civil como a nivel religioso. Dios los está quitando porque las puertas van a ser limpiadas. Yo no sabía que el pastor el domingo había enseñado, porque yo el domingo estaba bien ocupada desde que me levanté. No dormí, o sea, yo me levanté, estuve bien ocupada todo el día, pasé directo, me fueron a recoger a las 3 de la mañana, llegué aquí hasta que me acosté ayer en la tarde. Pero no sabía que él había predicado, lo supe ahorita en la intercesión, del paralítico que estaba en la puerta. Gente que está en la puerta impidiendo lo que Dios quiere hacer a nivel de gobierno, sea líder civil o líder religioso, pero también gente común y corriente que está a la puerta, que es el lugar de autoridad, que es el lugar de acceso del rey, teniendo peticiones que son incorrectas porque están fuera de tiempo. Eso no es lo que estaba haciendo Josué, intercediendo en el tiempo de legislar. Ese paralítico es la figura profética de una iglesia que no entra en comunión y que está intercediendo, llorando, moqueando, tirado en el suelo, creyendo que está haciendo una actividad religiosa, pero que está pidiendo fuera del orden de Dios. Porque es tiempo de legislar. Zorobabel es un tipo de Cristo en ese grupo de líderes que Dios escoge para su momento. Es un tipo de Cristo, no solo porque de David iba a salir el Mesías, nuestro Jesús, nuestro Rey, nuestro Señor, pero también porque la forma de iniciar el ministerio usando esa palabra fue viéndose a sí mismo como alguien que no tenía, pero que en Dios sí tenía. La diferencia del liderazgo de hoy es que cree que sabe mucho. Y la palabra que Dios le da a una de las iglesias en Apocalipsis es: ¿tú crees que te la sabes toda? ¿Tú crees que tienes visión? Te voy a decir la verdad, le dice el Señor. Tú eres un pobre, ciego, desnudo, miserable, desventurado. Búsquenlo allí. Esa es la condición de gran parte de la iglesia hoy. Que creyendo que se la sabe toda, está pobre, ciego, desnudo, desventurado. En Ageo 2:23 le dice el Señor a Zorobabel: dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar. El anillo no lo tenían los sacerdotes, sino los gobernantes, los reyes.
Y le dijo, no es que te voy a dar un anillo para sellar, es que tú eres el anillo para sellar. Mira lo que es identidad. Mira lo que es propósito. Lo que Dios le está diciendo a Zorobabel, lo que tú decretes, tú eres el anillo para sellar ese decreto. No te olvides que Josué y Zorobabel están hablando del liderazgo de hoy. Y diga conmigo, yo soy parte de ese liderazgo de quien Dios está hablando. Yo te escogí, dice el Señor. No te escogió una organización. No te escogió un apóstol, ni un profeta, ni un pastor, ni un maestro. Te escogió el Señor. Que el Señor utiliza autoridades delegadas, pero como en el caso de Ezequiel 11, hay autoridades delegadas que son un estorbo. Y cuando la autoridad delegada se convierte en un estorbo, Dios lo mata. Y no le pide ni perdón ni permiso a nadie. Zorobabel es símbolo para el tiempo presente de aquellos que se atreven y se lo juegan todo para salir de un sistema, de una mentalidad babilónica, de una mentalidad de esclavos, y se convierte en un anillo que sella decretos, en una señal para que la gente conozca cómo es que Dios trata a aquellos que piensan que no pueden en su mente, pero que dejándose procesar en las manos del Señor, llegan a hacer grandes cosas en sus manos. Dios, hermanos, hoy, en el siglo XXI, en el tiempo donde estamos, está escogiendo nuevos Zorobabeles. Gente que ha estado en confusión mucho tiempo. Gente que no tiene ni siquiera idea de cómo se habla en el reino, pero que tiene el corazón para ser moldeado en el Señor. Y no un montón de cabezones que creen que se la saben todas y son un estorbo. Dios está escogiendo Zorobabeles que están pagando el precio de dejar una mentalidad torcida que los relaciona de manera así apretada con una mentalidad religiosa babilónica que los esclaviza, que les corta la posibilidad de ser lo que Dios los ha llamado a ser. Porque son esos líderes religiosos los que impiden que la gente camine en su llamado. Hay congregaciones que estudian, pero nunca nadie se gradúa. Si yo voy allá a la universidad 20 años y no me graduó, nunca mejor me voy a McDonald's a trabajar. Porque ni aprendo, ni dejo que los demás aprendan, estoy gastando recursos, eso no sirve para nada. Dios está levantando Zorobabeles que no permiten que nadie comprometa la mentalidad de libertad en Cristo con nadie. Él es la representación del siervo auténtico, aunque a nosotros no nos parezca en muchos momentos. Fue un hombre que en su comisionamiento tuvo que sacar a los judíos del cautiverio físico, literal, y del cautiverio mental. El cautiverio mental de esos judíos que habían regresado era: no podemos edificar porque no tenemos recursos. No podemos edificar porque no tenemos tiempo. Capítulo 1 de Ageo. Ageo, estando en el cautiverio, le empieza a decir a los que estaban en la nación, le dice: ustedes dicen que no es tiempo de edificar la casa del Señor, porque tienen que ir a trabajar. Y eso se me parece tanto a la sociedad de aquí en Estados Unidos.
que lo tenemos todo, pero ustedes piensan que no es tiempo de edificar esta casa de Dios, porque tienen demasiado trabajo que hacer. Y Ageo dice, mira lo que les pasa, siembran mucho, trabajan 15 horas al día, pero recogen poco, porque lo que recogen lo meten en un saco roto. Eso es lo que dice Zorobabel en el capítulo 1 a esta gente con esa mentalidad con quien Zorobabel tenía que trabajar. Ustedes dicen que no es tiempo de edificar la casa del Señor. Y les ocurre que se arropan y siempre tienen frío. Comen y siempre tienen hambre. ¿Por qué? Porque las prioridades están invertidas. Tenía que sacar a un pueblo del cautiverio mental y tenía que edificar el templo del Señor. Qué interesa. Para mí estudiar, esta tarde que estuve estudiando a este hombre, yo estaba siendo, confrontada. Y algo que yo he hecho desde que soy jovencita, es que cuando Dios me va confrontando yo voy diciendo, sí Dios, cuenta conmigo, sí Dios. No tienes que buscar a más nadie, yo soy. Levántame a mí, yo quiero. ¿Cuál es el precio? En Ageo capítulo 1, verso 1, dice que en el segundo año de Darío, el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta a Zorobabel y a Josué, sumo sacerdote. Para mí es interesantísimo. Pásalo un momentico. Ahí le dice, ¿quién eres tú? Gran monte. ¿Cuál es el monte? Delante de Zorobabel vas a ser reducido a la llanura. El monte, hermano, significa todo lo que se levanta en contra de tu propósito. El diablo con todos sus instrumentos, sea lo que sea. Jesús lo dijo de esta manera. Si tú no puedes dejar a tu papá y a tu mamá, ¿qué significa eso? Tu lugar de origen. Pero si aún tu lugar de origen se convierte en un impedimento para caminar en el propósito, déjalo. Hay gente que toda la vida está llorando porque es que tú no sabes lo que yo viví, lo que me pasó allá en tu origen. Déjalo. Si alguno está en Cristo, ¿qué le pasa? Nueva criatura es. Por eso es que tienes que dejarlo. Si no puedes dejar, hermanos, casas. ¿Qué quiere decir eso? Son las relaciones a las que tú valoras. Posesiones que tú valoras. Si tú no puedes dejar eso por causa del Señor, no eres digno de ser discípulo del Señor, no eres digno. Las montañas, el monte que le está diciendo el Señor, tú vas a ser reducido a llanura, es todo lo que resiste el propósito de Dios en tu vida. Y yo aprendí esto, si yo no quiero que alguien sea llevado a llanura, aún muerto, estoy hablando de personas naturales, de verdad, mejor no los pongo como ídolos en mi vida. Porque todo lo que impida que tú camines en el propósito, el Señor lo va a reducir a nada. Tú decides. ¿Tú quieres que Dios reduzca a nada a tu cónyuge? ¿Tú quieres que Dios reduzca a nada a tus hijos? ¿Tú quieres que Dios reduzca a nada a tu trabajo? ¿Tú quieres que Dios reduzca a nada a tus posesiones? No los pongas de obstáculo para el propósito de Dios, porque quien está declarando esta palabra no es el profeta, es Dios a través del profeta. ¿Quién te crees tú, monte, que te estás parando frente al destino de Zorobabel? Te voy a reducir a nada. Mira el decreto que está dando Dios. Cuando yo entendí esto, no es que ha sido fácil, pero he estado dispuesta a pagar el precio. Y en este último año yo he entendido más que nunca la razón por la cual Dios me sacó de mi tierra y de mi parentela.
Porque si aún mi familia iba a ser impedimento para yo convertirme en el profeta de Dios para las naciones que Dios quería hacer, pues no, salgo. ¿Rompí la relación? No, pero sí la cercanía, la familiaridad que me podía impedir ser lo que Dios quería. ¿Suena duro? Sí. ¿He llorado? Sí. ¿Estoy contenta? Sí. ¿Lo volvería a hacer? Sí. Sanbalat y sus amigos, que era el gobierno civil entremezclado con lo religioso, eran también parte de ese monte. Y Dios los redujo a todos a nada. Miren cómo lo dice en Jeremías. Jeremías, el profeta que estaba en Jerusalén profetizando el mismo problema. Y pagaré a Babilonia y a todos los moradores de Caldea todo el mal que ellos hicieron en Sión delante de vuestros ojos, dice Jehová. Es decir, tú lo vas a ver. He aquí yo estoy contra ti. ¿Quién está contra ese monte? ¿Quién está contra el monte? Respondan. Dios. No es el decreto del profeta. Quien reduce a nada el monte es Dios. Porque es Dios el que lo asume como una guerra personal entre él y el monte. He aquí yo estoy contra ti, Dios está hablando. Oh monte destruidor, dice Jehová, que destruiste toda la tierra, y extenderé mi mano contra ti y te haré rodar de las peñas y te reduciré a monte quemado. Y nadie tomará de ti piedra para esquina ni piedra para cimiento, porque perpetuo asolamiento serás, ha dicho Jehová. Nadie va a usarte jamás para que le entregues una palabra que establezca fundamento en su vida. Nadie jamás tomará de ti una palabra de consuelo, porque tú lo que has sido es un instrumento destructor en la vida de los demás, cuando le has impedido a esa persona o a ese pueblo subir al propósito de Dios. Y quiera Dios que ninguno de nosotros seamos padres que cortan el destino de los hijos. Que no permita Dios que nosotros seamos liderazgo que corta el destino del pueblo de Dios. Sino que seamos gente que edifica el destino de los demás. Apocalipsis 8:8 lo dice de esta manera. El segundo ángel tocó la trompeta. Y recuerda que los ángeles en Apocalipsis que están tocando las trompetas son profetas. Y como una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada, ¿dónde? En el mar. Y la tercera parte se convirtió en sangre. Une esto con Ezequiel 11 para que veas. La mortandad de un liderazgo que se para en medio del propósito de Dios y la vida de un pueblo es tirada, es quemado. Y el Señor dice, las personas que son causantes de que la ciudad esté llena de muertos y de huesos de muertos, dice ahí en Ezequiel 11, son ustedes, le dice a esos 25 líderes que estaban impidiendo que el propósito de Dios fuera establecido. Toda la Biblia es congruente. Termino con esta parte. Quería llegar al punto que había preparado para hoy para terminar la próxima clase, pero bueno. Las tres cosas más serias que tuvo que enfrentar Zorobabel fue el desinterés del pueblo. Eso se parece a la iglesia de hoy. El desaliento, es decir, la pérdida de la esperanza. Los problemas son tan terribles que se afrontan todos los días, que la gente está con las manos caídas y las rodillas paralizadas. Y la palabra del Señor sigue haciendo lo mismo, diciendo lo mismo. Levántate, despiértate que estás dormido. Despiértate que estás durmiendo entre muertos para que Cristo pueda alumbrarte. Levántate y endereza las rodillas que se te entumecieron, para que puedan ser enderezados los caminos que se han torcido. Pero tienes que despertarte. Tienes que despertarte del sueño.
Tienes que despertarte de la falta de interés por lo que Dios está haciendo. Tienes que humanizarte y sentir dolor por lo que está ocurriendo. Necesitamos como gente de Dios cambiar nuestra mentalidad y dejar que Dios con su dedo escriba en nuestro corazón. Pero Él no va a escribir en un corazón de piedra. Tenemos que cambiar el corazón de piedra por un corazón de carne, un corazón que siente, un corazón que se duele, un corazón que padece. Y la insatisfacción. Era un pueblo insatisfecho. Era un pueblo muy insatisfecho. Me llama la atención porque la característica de la sociedad moderna es que es insatisfecha. Es increíble. Usted va a la casa de cualquier bebé, por pobre que sea, aquí en este país, y la cantidad de juguetes casi lo ahogan a uno. Y siempre están insatisfechos los muchachos. 3 características que tuvo que enfrentar Zorobabel. 3 características que tenemos que enfrentar los hombres y las mujeres que estamos siendo llamados por Dios. Gente que no tiene interés en la obra de Dios, ni en la gente de afuera, ni en las naciones, ni en nada. Gente que está completamente desalentada porque tiene tantos problemas que prefiere irse a dormir todos los días a su casa. Y gente que está completamente insatisfecha porque aunque tiene bastante todavía quiere más. Estamos en un tiempo crucial. Y el que es como el avestruz se muere. Porque aunque tú escondas la cabeza en el hueco, el vendaval te va a llevar. Necesitamos ser gente que se ponga el anillo de sellar. Y que gobernemos en medio de la crisis que tienen nuestras naciones, nuestras comunidades, nuestras familias, nuestras congregaciones, pero que lo hagamos sin destruir a nadie, sin pasarle por encima a los demás para nosotros establecer nuestra verdad. Que lo hagamos en un corazón contrito y humillado, limpio, porque solamente los limpios de corazón verán a Dios. Y yo quiero ver a Dios en este tiempo. Y mira qué difícil ha sido para mí, está siendo para mí mantener un corazón limpio. Déjenme decirle, porque todos los días me echan un carro de número 2 encima. Bastante gente alrededor echándome número 2. Qué triste. Pero una declaración que hago todos los días es: los tiempos cambian, los procesos se acaban. Y yo sé esto, que la palabra de levantarse y resplandecer, porque ha venido nuestra luz, es una verdad que ni el infierno, con toda la fuerza que pueda tener, podrá prevalecer sobre un hombre y una mujer de Dios que tienen bien claro su destino en el Señor y que están dispuestos a luchar por ver ese destino en cumplimiento con uñas y dientes. Cueste lo que cueste, pase lo que pase, lo vamos a ver en cumplimiento. Y yo me cuento en esa fila de militantes que con mis ojos veré mi nueva estación en cumplimiento. Y con mis ojos secos de lágrimas, porque ¿saben qué? Sembramos con llanto, pero con regocijo vamos a segar. Señor, yo quiero darte gracias por el tiempo que estamos viviendo, porque si es cierto que es un tiempo de grandes desafíos, de convulsión, no es menos cierto que la calidad de ser humano que tú estás procesando no tiene nada que ver con las estaciones anteriores.
la calidad de persona que tú estás sacando con este proceso, somos gente con temple, pero con un corazón que ama y perdona. Somos gente con un decreto fuerte, pero con la capacidad para mirar las situaciones y ser solución. Nosotros somos el decreto. Nosotros encarnamos el decreto. Así como Cristo, Señor Jesús, fue la encarnación del decreto de Dios a la tierra. Y eso fue la solución a la tierra y al cielo. Hoy nosotros, la nueva generación que tú estás formando, somos el decreto encarnado del Padre. Caminamos por la tierra y por donde vamos saneando las naciones de la tierra. Te doy gracias por ser parte de esta generación, Señor, por ser parte de lo que tú estás haciendo en la tierra. Te bendigo y te exalto en el nombre de Jesús. Amén.